Una feliz tarde para todos. Bienvenidos a una nueva lección de egresados, el programa de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, que invita a egresados a que a través de sus relatos inspiren las historias o las trayectorias de vida de nuestros futuros egresados, estudiantes de todos los semestres de la universidad, que a través de estas charlas pueden responderse a preguntas que se vienen haciendo, ya sea en relación con las rutas curriculares que quieren hacer, cursar para su programa curricular, o en relación con el ejercicio posterior profesional, ya cuando una vez se gradúen. Estos relatos los pueden consultar en el canal de YouTube de la Facultad de Minas. Ahí tenemos todas las grabaciones de los programas previos, tanto desde el año 2001 hasta la fecha. Entonces, disponible para cuando requieran, y aquellos que estén participando hoy, que sean egresados y que consideren que sería interesante estar como invitado a dar la lección, también me pueden escribir y los tendremos presentes para un próximo programa. El día de hoy nos está acompañando Felipe Zapata. Felipe es egresado de nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, como ingeniero físico, lo cual es muy interesante porque tú eres egresado de las dos facultades, de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Minas, y es posible que tengamos acá entre nuestros invitados chicos no solo de Minas, sino también de las otras facultades, entonces maravilloso. Adicionalmente, Felipe cursó con nosotros también en la universidad su maestría en ciencias físicas, destacándose pues como un estudiante de alto nivel. Y posteriormente entra a estudiar en la Facultad de Minas su maestría en ingeniería administrativa, de nuevo pues con una tesis meritoria que ya él nos contará posteriormente, pero sigue haciendo después entonces su trayectoria formativa a nivel de doctorado en el exterior, y cuando uno lee la historia, que fue un poco como lo que nos animó a tener acá a Felipe, es que uno ve que desde muchos años atrás Felipe ha estado involucrado en formación de jóvenes, entonces los clubes de ciencias, en programa de One to Work, en fin, y siempre como de qué manera inspirar a los jóvenes para que estudien en Colombia o en el exterior. Bueno, ahí estoy entrándome pues ya a los terrenos de Felipe, pero como para que sepan un poco hacia dónde va dirigida esta lección y puedan ustedes formular todas las preguntas que quieran a Felipe, porque la idea es que tengamos un conversar. Felipe, los primeros 25 o 30 minutos nos va a contar desde su lado cómo ha sido esta trayectoria, y posteriormente abrimos las preguntas para que conversemos, como lo estaba diciendo anteriormente. Felipe, gracias por haber aceptado la invitación y muy bienvenido. Este espacio es tuyo. Liliana, muchas gracias por tenerme en cuenta. Un agradecimiento especial a la unidad, al programa de egresados de la Facultad de Minas y obviamente a todas las personas que están presentes y están conectadas en esta plataforma y quienes nos están viendo en el canal de YouTube del programa de egresados. Yo quisiera empezar, y digamos que la charla estaba muy centrada en una palabra, de hecho en un acrónimo que resulta ser tal vez a veces complejo, a veces simple, a veces lo ponen en el rincón, a veces lo ponen como muy protagonista, pero de formas muy diferentes, y es ese acrónimo de STEM, que en inglés significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Digamos que lo que yo les quiero contar hoy es un poco cómo, en paralelo a lo que yo he investigado y en lo que me he interesado, he estado desde el principio. Yo voy a contar un poco cuál fue el punto de partida estando en la Facultad de Ciencias cuando estaba estudiando Ingeniería Física. ¿Cuál fue el punto de partida para empezar a trabajar en temas de educación STEM e inspiración a proyectos de vida desde STEM? Entonces, lo primero es reforzar un poco la presentación que acaba de hacer Liliana. Pues yo soy ingeniero físico de la Universidad Nacional de Colombia
Soy especialista en gestión de la innovación tecnológica y magíster en ingeniería administrativa de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Soy becario Fulbright. Tuve digamos que el privilegio de ser uno de los 50 colombianos y colombianas que fueron seleccionados para la beca Fulbright MinCiencias en el año 2015. Básicamente con una cosa de las probabilidades en contra, y es que obviamente esa beca en particular se centra en que esas 50 personas sean básicamente de áreas STEM, o sea, mayormente son biólogas, biólogos, matemáticos, bueno, en fin. Y hubo un pequeño grupo de 8 personas en esa cohorte que nos seleccionaron que estábamos por fuera de las áreas STEM. Entonces, básicamente, si uno reduce las probabilidades de haber llegado ahí, dado que yo tenía, a pesar de tener un background y una trayectoria en STEM, por decirlo así, yo no estaba trabajando STEM en ese momento. Yo ya había egresado de la maestría en ingeniería administrativa y yo ya me había dedicado a un tema del que ya voy a hablar en unos minutos, que es la gestión de tecnología, que básicamente es lo que me permite hilar todas estas cosas que parecen súper disímiles, y creo que una cuarta cosa podría ser la educación, pero básicamente la gestión tecnológica ha sido la brújula que me ha permitido ir y orientar muchos de los proyectos profesionales y personales que tengo en este momento. Entonces, también había mencionado que soy doctor en gestión de la tecnología de una universidad en Connecticut, en los Estados Unidos, en el nororiente de los Estados Unidos. Trabajo en este momento en la Universidad Pontificia Bolivariana y dentro de mis aficiones soy fotógrafo aficionado. Soy un activista de la movilidad sostenible. Creo que eso es un asunto que tanto mi actual empleador como la Universidad Nacional de Colombia lo tienen muy claro en términos de futuro de ciudad y de futuro en términos tecnológicos y ambiental y de sostenibilidad. Y básicamente lo que sí tengo que mencionar con mucho ahínco y con mucha, digamos, ese resaltarlo muy bien, es que yo soy apasionado por el diseño. El diseño ha sido el que ha, de hecho, permeado muchos de mis proyectos de investigación desde que estaba en la especialización en gestión de la innovación. Felipe, cuando Sí, hablas de dime. diseño, ¿a qué diseño nos estamos refiriendo? Bueno, no, al diseño. De Diseño hecho, en general. sí, Okay. yo en este momento trabajo en una facultad de diseño industrial. O sea, si vamos a hablar de un tipo de diseño, digamos, yo me centro en el diseño industrial, pero lo que he encontrado parándome desde la ingeniería administrativa, y básicamente el último tema de investigación bueno, digamos la última línea de investigación o de interés que tengo es de gestión del diseño. Resulta que hay muchos patrones de comportamiento de las organizaciones que no se diferencian cuando están diseñando algo en diseño industrial o en diseño gráfico, en diseño de vestuario o en diseño de interiores. Entonces resulta que el diseño es el diseño, punto. Okay, De perfecto. hecho, hay muchas universidades que han optado por titular genéricamente diseñadoras y diseñadores. O sea, tú no te gradúas como diseñadora gráfica o como Sin diseñador apellido, industrial, sin sino sin apellido. apellido, diseñador. Ujú. Y en ese sentido, pues claro, le tengo mucho más afecto al diseño industrial porque es mucho más cercano al hacer, y de hecho ahí están las primeras diapositivas, las siguientes diapositivas que van a dar un poquito de la argumentación de por qué me metí por allá. Perfecto. Entonces lo primero es mostrar unas fotos de Felipe en su faceta de crianza, ¿cierto? O sea, ¿qué era lo que me rodeaba en la casa? Mi papá tuvo mucho tiempo taller de motocicletas. A mí lo que me compraban básicamente eran juguetes que eran cajas de herramientas de juguete de plástico. Mi mamá me llevaba, en ese entonces era auxiliar contable, entonces me llevaba a la oficina, etcétera. Pero básicamente cuando yo empecé a hacer un rastreo del álbum fotográfico personal, yo empecé a ver que había muchas fotos mías
haciendo cosas y haciendo cosas que eran cosas técnicas, ¿cierto? O sea, a mí me enseñaron a serruchar cuando tenía 5 años, a mí me enseñaron a soldar circuitos electrónicos cuando tenía 8 o 9. Yo aprendí a programar cuando tenía por ahí 10 u 11, ¿cierto? Cuando estamos hablando que no es en este momento que ya uno consigue un laptop fácilmente, sino que era la programación en un computador viejito que tenía, ya existían obviamente algunos computadores de escritorio, pero en el que aprendí era un computador que se conectaba al televisor para la audiencia que es mucho más joven en este momento. Los computadores se conectaban a televisor y los programas se guardaban en cassette, en cinta de cassette magnética. Ahí fue donde aprendí a programar. Obviamente ya después tuvimos un computador de escritorio, ya no con cassette, sino con disquete. Entonces ya era magnético, pero entonces era un disquete que tenía un disco magnético. Pero esa es mi crianza. Y básicamente yo crecí, como decimos en Antioquia, cacharreando, ¿cierto? Moviendo cosas, desbaratando aparatos, tratando de explicarme cómo funcionaba la grabadora, cómo funcionaba el VHS, obviamente tratando de no dañarlos. A mí me daban cosas ya chatarra, ¿cierto? Para poder entender y de ahí sale el asunto. Entonces, bueno, si adelantamos el cassette, entre eso y ahora, pues estudié ingeniería física, una ingeniería en ciencia aplicada. Ahí, digamos que tuve una escuela muy importante en lo que en ese entonces y hasta donde se consolidó, que fue el taller de física, que era los cursos de taller donde se hacían aplicaciones tipo proyecto. Y había un proyecto que en ese entonces era pequeño y era institucional, después se salió de la universidad, digamos que se conservó, y había dos grandes líderes en ese momento, que eran el profesor Miguel Monsalve y el profesor Fernando Puerta, que era el aula Da Vinci. En ese entonces el aula Da Vinci pues de la sede de Medellín, de la Universidad Nacional, y ahí es donde empieza mi interés por ayudar a otras personas a que vean que la ciencia puede ser cercana, que la ciencia no debería generar repulsión. Básicamente lo que yo hacía en el aula Da Vinci, yo no me había graduado de ingeniería física, pues era apoyar a chicas y chicos de colegio a que resolvieran las dudas que tenían de las tareas de física, de matemáticas, de geometría. Y ahí aprendí, yo diría, yo no le voy a echar como todas las flores al aula Da Vinci, porque también pues en mi crianza mi papá, mi abuela era maestra, mi papá también tenía como una muy buena forma de explicar y de educar. Eh, pero ahí fue donde aprendí a enfrentarme a una persona que realmente no sabe y quiere saber, y que yo tengo algo que le puedo compartir y que se lo puedo compartir de la manera más efectiva posible, porque entonces ahí es donde viene el asunto. Si uno quiere ser eficiente, puede formar, puede capacitar, pero si uno quiere ser efectivo, entonces eso es educar, es encontrar estrategias por las cuales la persona entienda mejor el teorema de Pitágoras. No con una ecuación, no con un diagrama. No, venga, vamos a tomar esta tabla con clavos y vamos a empezar a hacer triángulos y vamos a empezar a llenar áreas y con estrategias didácticas encontrar la forma de que esa persona como que caiga en cuenta de que eso no tiene nada que ver con números ni con letras, sino con un comportamiento de la naturaleza o con una ley, ¿cierto? Como o un patrón que se observa en la naturaleza. Entonces digamos que ahí empezó todo el asunto de, diría yo, parte de la docencia y parte también de esa raíz del STEM como una justificación. Entonces, en ese sentido, una de mis pasiones desde hace mucho ha sido inspirar a preguntarse cosas, ¿cierto? El encontrar un valor social de ese conocimiento, de que las personas se cuestionen un poquito más allá de lo que ven y lo que les entregan, de lo que ven en los medios, de lo que reciben por los contenidos, que se pregunten, que se hagan preguntas y el mismo Carl Sagan lo decía alguna vez, no hay nada más bonito que no solamente la inocencia, sino la curiosidad de un niño y eso lo replica después Neil deGrasse Tyson, citando a Carl Sagan,
mencionando que la niñez tiene una cosa muy bonita y es esa curiosidad de preguntarse todo el tiempo por qué el cielo es azul, por qué el agua es transparente, que son cosas que ya las damos por sentado, pero cuando uno se las pregunta muy de fondo, eso tiene unas respuestas muy profundas, ¿cierto? No es tan fácil respondérselas. Entonces, lo primero fue conectar con personas que trabajan en este ambiente, de usar el STEM como una inspiración. Una de las personas más, digamos, más cercanas a esa filosofía es Mike Mongo, lo llaman el profesor de los astronautas porque básicamente es una persona que viene de la educación, pero básicamente él dijo, no, es que yo quería ser astronauta y se dedicó a estudiar mucho cómo ser astronauta. O sea, él nunca pudo ser astronauta, pero se dedicó tanto a estudiar cómo se entrenan los estudiantes, los astronautas, qué se necesita, cuál es la formación y cómo forman a los astronautas, que terminó siendo el profesor de los astronautas. Y él dice que, digamos, el futuro en la Tierra, y digamos que ya es muy de su quehacer, el futuro de las profesiones en la Tierra dependen de mucho cómo van a ser en el espacio, porque básicamente pues hay unas cosas que estamos resolviendo ahora, pero básicamente si empezamos a planear para nuestras actividades extraplanetarias, pues básicamente mucho de lo que estamos desarrollando ahora lo necesitaremos allá. Si uno se para desde la perspectiva, no sé, de películas futuristas, ¿cierto? Normalmente en la película futurista que no utiliza una inteligencia artificial no es película futurista, ¿cierto? O sea, Arturito era una inteligencia artificial y si nos vamos a las series de ahora, aparecen muchas más inteligencias artificiales. Entonces, de cierta forma, también hay una relación siempre entre la ciencia ficción con la ciencia real, y la ciencia real tiene una relación con la ingeniería y la ingeniería tiene una relación con el diseño. Y ahí es donde yo voy a empezar como a argumentar por qué el diseño es parte de esta discusión. Entonces, hay unas cosas muy claras desde el STEM o el STEAM. Si nosotros le metemos la A de artes, que es más una perspectiva que me gusta más a mí, y es que de cierta forma la ciencia, la tecnología y la ingeniería y la matemática están bien, o sea, a mí me gustan, yo las amo, pero son aún mejores cuando tienen una justificación desde lo humano. Cuando yo puedo decir, el ser humano es el que demanda eso, que se va a desarrollar y que eso genera una respuesta emocional o una respuesta social o una respuesta en un colectivo, ¿cierto? Un impacto. Entonces, claro, cuando se toma esa perspectiva ya empieza a ser el ser, no el hacer, no el aplicar, sino el ser y el crear como la parte central de eso. Y ahí es donde viene el asunto, y es que la ingeniería en general tiende a ser tildada como no creativa, ¿cierto? O sea, cuando lo vemos, no es que las disciplinas creativas, no, la ingeniería no es una disciplina creativa, la publicidad es creativa, el diseño es creativo, el arte es creativo, no, no. Por el contrario, la ingeniería es altamente creativa, sin embargo que con el tiempo ha ido perdiendo su lado humano, y el recuperar el lado humano de la ingeniería siempre va a requerir de disciplinas hermanitas o compañeritas que ayuden a darle ese puente hacia lo humano. Entonces, por ejemplo, a mí, ¿por qué me llama tanto la atención el diseño? Es porque es una disciplina puente. Es esa disciplina puente entre el ser que demanda un desarrollo tecnológico, el ser que desarrolla un, algo, una tecnología, y cómo eso resulta ser algo que conecta con el contexto sociocultural. Yo ya ahí estoy mencionando una cosa digamos, de los estudios de tecnología, pero básicamente el contexto sociocultural es el que hace que haya una necesidad, una demanda de una tecnología, y que haya tal vez alguien que la pueda proveer, que pueda resolver ese problema, y que en la mitad haya alguien que quiera ayudar a que se resuelva. Y ahí empezamos a hablar de modelos de negocio y nos vamos por otro lado, ¿cierto? En ese sentido, la emoción siempre va a ser un conector muy fuerte. Siempre, a mí me gusta, en cualquiera de los contextos nacionales o internacionales en los que he trabajado, encontrar ese lazo emocional con lo que se hace. Entre esas experiencias que he tenido internacionales y de trabajo,
está el trabajo con Clubes de Ciencia Colombia, básicamente con varios formatos que se trabajaban. Había un formato digamos que de un grupo internacional, pero también había unos formatos que se trabajaban localmente se llamaban clubes especiales. Y dentro de los clubes especiales alguna vez hicimos un ejercicio muy interesante, que era un ejercicio partiendo desde el diseño, que se llamó redacción. Redacción básicamente era el tomar unos objetos inanimados y el volverlos interactivos. Entonces el taller era muy interesante porque no era el Internet de las cosas por el Internet de las cosas. No es que vamos a utilizar Arduino por aprender a utilizar Arduino, no. Vamos a volver esa silla un elemento no vivo, pero que sí va a interactuar conmigo. Muy del estilo de lo que vemos en las películas futuristas, ¿cierto? Que es un montón de objetos que uno los toca, que saltan, que hablan, etcétera. Aquí lo que queríamos hacer era arrancar desde el asunto emocional humano, y es esa persona quién es, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, cómo quiere interactuar con ese objeto. El taller fue muy interesante porque en últimas lo que se logró hacer fue, por ejemplo, una silla que tenía un sistema de ventilación que se conectaba con un folder que a su vez trinaba, mandaba tweets. En ese entonces pues Twitter era mucho más fuerte, que le mandaba trinos a la profesora diciendo al profesor, diciendo este estudiante empezó a estudiar, ¿cierto? Y cuando cerraba el folder, entonces esta estudiante terminó de estudiar, y según lo que pasaba con el folder y con la silla y con el morral, entre esos objetos se hablaban. Entonces, curiosamente, el foco se desvió y era intencional que el foco se desviara de los objetos a las personas, al comportamiento, a los hábitos, ¿cierto? Era muy interesante. Y de hecho, los objetos también empezaban a hablar entre ellos, pues empezaban a compartir datos de forma automática. Y era muy interesante, y estamos hablando, este taller fue 2017. ¿Cierto? Estamos hablando hace unos años donde todavía no teníamos no nos habían puesto en la cara la revolución industrial 4.0, entonces era relativamente reciente ese tipo de tecnologías. En redacción, pues también hubo un momento para el prototipado, entonces aquí esto es una habilidad de diseño, es la materialización y el prototipado para poder validar cosas desde lo técnico y desde el diseño, desde lo humano. Entonces el cuaderno trinador, esta era la parte de diseño que nos llevó a una solución electrónica que se ponía en el folder específicamente con unos sensores, pero que los sensores tenían una forma de interactuar, dadas unas reglas de comportamiento que están basadas en el comportamiento de los seres humanos que iban a interactuar con el producto. Esto es básicamente diseño de artefactos. Pero obviamente si uno lo ve desde una perspectiva de ingeniería, también lo puede ver desde una perspectiva de ingeniería. Hay otras formas. Observar la naturaleza siempre va a ser una fuente interesante de que las personas hagan ese clic emocional, porque hay personas que tienen más relación con las plantas, les gustan más. Al fin y al cabo, las plantas a todos los seres humanos nos genera una sensación calmante, son de calma, de tranquilidad. Pero hay una rama del diseño específica que se llama la morfología, y dentro de la morfología experimental hay una cosa que se llama la biomimética. O ahí también, digamos, podríamos hablar de la extracción de formas naturales. Entonces, otra oportunidad que he tenido para usar el STEM para otras formas y otras formas de trabajo y otras disciplinas es utilizar la geometría. Y en este caso lo que se quería con este taller era, o al menos en esta oportunidad, era utilizar formas naturales para filtrar sonido. Entonces, por eso se llamaba Morphosound, porque era forma y sonido. ¿Cómo podemos utilizar las formas naturales, las formas de la naturaleza, las formas de las hojas, para generar unos mejores filtros que aumenten la eficiencia de los sistemas de reconocimiento de voz? Esos asistentes virtuales que ahora hay, que tal vez no son muy populares acá en Colombia, pero al menos uno va a otras partes del mundo, y el Alexa, el Siri, tal vez para las personas que tienen un dispositivo Apple móvil, una tablet o un celular, y Google con su asistente de voz,
esos sistemas siempre dependen de que se capture bien la voz. Por eso es que muchas veces uno trata de decirle una cosa y le reconoce otra, ¿cierto? O sea, uno le habla y después lee el texto y eso no era lo que uno quería decir. Pero al fin y al cabo hay formas de hacer eso de formas más eficientes, hay maneras de hacerlo más eficiente, y una de las conexiones que queríamos hacer es, ¿será que la naturaleza, la que nos gusta tanto y la que nos calma y la que nos parece tan bella, ¿será que nos puede ayudar también a resolver problemas prácticos? Esa es otra forma en la que se puede generar gancho emocional para poder inspirar a alguien. De hecho, entonces aquí voy a mencionar una cosa particular de esa experiencia de clubes de ciencia, y es básicamente lo que se quería en este formato era inspirar a personas a que vieran en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática una opción profesional, ¿cierto? O sea, básicamente eran personas de colegio, eh, básicamente adolescentes, no estábamos trabajando con niñas y niños, estábamos trabajando con adolescentes, y esos adolescentes estaban en el punto en el que casi que iban a tomar su opción profesional, o sea, ya sabían, ya iban a salir, estaban en 10º o en 11. Eso quiere decir que ya estaban pensando en, de pronto, tal vez, tener una formación complementaria al bachillerato. En ese sentido, entonces, lo que queríamos era ponerles de manifiesto que esto existía. No, yo personalmente no soy como de presionar mucho, como no, sí, tenés que hacer esto y tenés que estudiar ingeniería. No, estudie lo que quiera, pero reconozca que la ingeniería puede hablar con lo que sea que usted quiera hacer, ¿cierto? O sea, usted quiere estudiar psicología, bueno, en este caso era la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Usted quiere estudiar psicología, bueno, es que en la psicología está la neurociencia, está la estadística, usted se va a tener que topar con eso en algún momento porque le va a ser útil. Entonces, básicamente era bajar un poco la resistencia a la aplicación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en cualquier profesión, y para las personas que tenían afinidad o en ese momento, pues en ese taller, o que tenían el perfil, pues tal vez hacerle recomendaciones, háblate con esta persona, porque no investiga sobre este programa, mira esta opción profesional en esta universidad, en esta otra universidad. Entonces era como una especie de consejería, pero después de que ocurría el taller. Eh, el tema nos dio para mucho, el que nos contaran por qué el zumbido de las mosquitas y de los mosquitos es diferente, que las mosquitas tienen un zumbido más ronco que los mosquitos tienen un zumbido más agudo que las mosquitas, por si de pronto no se lo habían detallado, a pesar de que las mosquitas son las que, las zancudas son las que lo pican a uno, los zancudos no. Y las zancudas tienen un zumbido mucho más grave, pues si es fastidioso ese zumbido, imagínense el de los mosquitos. No, pero uno que se va a dar cuenta de eso, uno solo uno tiende a matarlos para que no lo molesten. tira la palmada, ¿cierto? Para matarlo. Sí, sí. Pero eso nos dio para hablar sobre lo que nos rodea, ¿cierto? La naturaleza, los mosquitos, las fibras, las hojas, etcétera. Y es un gancho emocional muy interesante, ¿cierto? El encontrar esa. Es más, tuvimos un expositor, creo que no lo incluí, tuvimos un expositor que nos fue a hablar de distorsiones de guitarra eléctrica, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, ahora avanzando un poquito al diseño, también el traer el STEM a una disciplina que tal vez no consume tanto STEM como uno quisiera, o como yo quisiera, que es el diseño industrial. Por ejemplo, hacer diseño de iluminación para implementos que se utilizan en educación de personas con visión reducida, ¿cierto? No tienen visión, pérdida total de la visión, sino que tienen un resto visual. Y este proyecto en particular que se hizo con la Fundación Cinco Sentidos, la Fundación Aula Cinco Sentidos, que es una fundación que trabaja con personas con discapacidad visual, básicamente trabajaba o tuve que trabajar con los estudiantes mucho del diseño desde la ingeniería. Es decir, el evaluar cuáles eran los colores, las intensidades, la luminancia, qué se iba a escoger en términos de ingeniería para poder generar un producto que sirviera para este tipo de público. Por último, les voy a contar un poquito de acciones colectivas que han sido, digamos, exitosas, diría yo, y de las que he tenido la fortuna
he tenido la fortuna de participar en ellas. La primera, pues ya he mencionado, Clubes de Ciencia, fue un espacio muy interesante donde la diáspora se une, por eso es un ejercicio internacional, porque básicamente lo que hacía era traer parte de las colombianas y colombianos que estábamos estudiando en el exterior, con un potencial en esas áreas STEM, y nos juntaba con un grupo de niñas, de adolescentes, en algunos casos, y allá había unas excepciones donde había niñas y niños, pero básicamente nos traía para compartirles algo inclusive de punta. Había gente que trabajaba sistemas de información geográfica como esta compañera y el compañero local, ¿cierto? Él trabajaba genómica, por ejemplo. Había mucha gente que estaba trabajando cosas diferentes, pero básicamente lo que queríamos era mostrarles, mire, es que allá hay colombianas y colombianos y esas personas la estamos rompiendo, estamos trabajando en esto, cada quien se está formando en las cosas top, pero somos las personas que queremos compartirles algo de lo que sabemos, ¿cierto? Clubes de Ciencia, entonces, pues en ese momento estamos hablando de... Este es 2019 que sale el artículo de conmemorativo porque era el bicentenario. Eso fue un especial que hizo el Espectador sobre pues el bicentenario de la independencia, y nos incluyeron a nosotros, a Clubes de Ciencia, con una nota especial al respecto. Eso, como les digo, nos dio para muchos formatos, para hablar de textiles inteligentes, de Internet de las Cosas, de ingeniería civil, bueno, en fin. También una cosa que ahora me está gustando mucho y me está llamando mucho es la divulgación científica. Entonces me estoy metiendo mucho en el tema de apropiación social del conocimiento, que es, digamos que ya eso es como cosas vigentes. Ya hablé mucho de mi pasado, en este momento estoy trabajando mucho en divulgación, en apropiación social del conocimiento más que en divulgación científica, pero el punto de partida fue divulgación científica y el haber liderado procesos editoriales como este, que es básicamente divulgación científica sobre lo que se había hecho en Clubes de Ciencia, pero con enfoque de contenido para niñas, niños y adolescentes, ¿cierto? También pues nos dio para reunir educadoras y educadores alrededor de temas STEAM, ¿cierto? Adicionando la A de artes aplicadas. Y ya, eso era lo que tenía para contarles así rápidamente, y que tenía preparada como una ayuda visual al respecto. Súper, qué maravilla. Felipe, muchas preguntas, y invito también a los chicos que están acá hoy conectados en vivo a que formulen sus preguntas, y mientras se van como inspirando para hacerlo, yo quisiera preguntarte, Felipe, ¿de dónde nace ese interés tuyo por hacer que este conocimiento llegue a los jóvenes para inspirarlos? ¿De dónde viene? ¿Cómo era tu formación? Pues ya nos mostraste en casa cómo desde pequeño hacías todo esto, pero digamos que lo que haces es, empiezas a ver cómo llevar este conocimiento de una mejor manera a otros, ¿cierto? Entonces me gustaría que nos cuentes eso, cómo descubres ese interés de mostrarle todo esto a los demás e inspirarlos. Bueno, ya mencioné como un punto de partida que fue el aula Da Vinci de la Nación. Yo creo que fue como el punto de inflexión de que no me interesara la labor, de educar, a decir, esto es una de las cosas que quiero hacer en la vida, ¿cierto? Y en ese sentido, yo creo que también sale un poco de esas formas en las que a mí las personas que me enseñaron en la Universidad Nacional en ese momento, creo que cada institución tiene unos momentos históricos donde hay unas personas clave. Yo digo que yo tuve la suerte primero de ser primera promoción de ingeniería física, o sea, nosotros éramos los conejillos de indias de ese programa, éramos la primera promoción. Y sin embargo, a pesar de ser la primera promoción, tuvimos un pool de profesores estelar. Yo creo que éramos los niños consentidos de la escuela de la Facultad de Ciencias en ese momento. Básicamente porque nos tocaron los mejores profesores de física. A mi parecer, esos históricamente fueron los mejores profesores de física. Un Mario Felipe Londoño, un Miguel Monsalve. El solo hecho... Te cuento que ellos fueron también mis profes, pero yo soy mucho mayor que tú, pero también, y esos dos que mencionaste son
además de excelentes docentes, son unos seres humanos formidables. Correcto, estoy completamente de acuerdo. Y creo que el solo hecho de tener esos referentes en el aula ya te da mucha base y te inspira a querer replicar parte de lo que ellos son. Y eso que uno realmente puede lograr ser solamente una fracción de lo que ellos eran como docentes. Sin embargo, esa calidez humana, esa calidad de ser humanos que son, o al menos que me tocó a mí en ese momento de la historia, creo que me llevaron a decir, no, es que sí hay ciertas formas de hacer que la gente se enamore de cosas que son complejas, ¿cierto? De sí se puede generar ese vínculo. Y ese vínculo era el solo ver cómo tal vez llegaban con una hojita de papel, pero tenían un plan en la cabeza y podían utilizar elementos tan sencillos como 4 tizas de 4 colores diferentes y con eso podían hacer una clase completa. Es decir, ahí, digamos, y voy a hablar de otros, tal vez otro par de personajes, y en ese sentido me dio a entender de que uno no necesita recursos exóticos o muchos recursos para poder explicar las cosas. El profesor Víctor Lemesco, también profesor mío en la Facultad de Ciencias, él decía una cosa cuando yo recibí clase con él, ya tenía un español muy bueno, todavía tenía su acento ruso y qué tales, pero él decía una cosa en su acento ruso y él decía, miren muchachos, si ustedes no saben explicar cómo se dobla una proteína con los dedos, ustedes no entendieron cómo funciona una proteína. Y sí, en últimas, mi forma de usar las manos en el aula en este momento es precisamente el utilizar todos los recursos que uno tiene disponible para enseñarlo. Y el entender de que cuando uno entiende una cosa muy bien, sabe explicarla. Y de hecho, esa siempre ha sido una de mis máximas de vida y es, yo no enseño nada que no entienda muy bien. Porque uno corre el riesgo de confundir, uno corre el riesgo de enseñarla como es. Entonces, básicamente yo enseño cosas, o más bien, aprendo mucho y me informo mucho y sé mucho de algo para poderlo explicar. Eso también me pasa ahora en diseño. Es decir, ahora yo estoy enseñando gestión del conocimiento de proyectos de diseño, pero entonces vamos a hablar sobre cómo es la valoración de intangibles de diseño y de disciplinas creativas, ¿cierto? Entonces, eso, digamos que por donde uno lo tome, esos referentes fueron clave para poder llegar a ese punto. Ahora, el tema del aula Da Vinci también me dio para que me invitaran en algún momento una persona muy especial que todavía trabaja en Ruta N, Rocío Arango. Ella me hizo una invitación, me dijo, yo sé que tú sabes hacer eso, yo sé que eres muy bueno para explicarlo, yo sé que tú sabes hacer eso en términos de explicar la ciencia en forma muy simple. Y me dijo, ¿por qué no te hablas con fulanito de tal que está trabajando en Clubes de Ciencia Colombia? Y pues ahí ya empezó mi Empezaste a historia trabajar. en Clubes de Ciencia, el periodo que estuve con el proyecto, porque obviamente yo realmente salgo de Clubes porque se me atravesó una tesis doctoral ahí en la mitad, ¿cierto? Pero en últimas, pues yo estaba escribiendo la tesis yo empecé a escribir la tesis en agosto del 2019. Ok. O sea, Uy. básicamente yo estaba escribiendo la tesis y en marzo del 20 ya estábamos en pandemia. Sí, terrible. Muy bien, ese momento tan difícil para todos. Gracias, Felipe. No sé, chicos, ¿quién se anima a hacerle preguntas a Felipe? A ver, para que esto no sea pues aquí un partido entre Felipe y yo, ¿no es cierto? Porque Sí, ustedes son aquí como el foco central de este momento. sí, me pueden preguntar de cualquiera de las cosas que me escucharon hablar, no sé, de diseño, del enlace con ingeniería administrativa, de divulgación científica, de ingeniería física, hasta Claro. de pronto que trabajaba yo en ingeniería física cuando estaba trabajando cosas más de ciencia aplicada. Muy bien. Bueno, vamos a ver, están como muy tímidos, pero entonces yo aprovecho aquí algo que no lo acabas de mencionar, Felipe, pero que me parece muy importante, y es que tú nos cuentas que fuiste dentro de esa promoción de la beca Fulbright, Ujú, fuiste uno de esos elegidos. sí. Entonces,
¿Cómo puede uno? Porque una de las inquietudes de los chicos también es, bueno, voy a terminar mi pregrado, me quiero ir a estudiar afuera, Sí. no tengo dinero, ¿cómo empiezo a buscar becas? ¿Por dónde arranco? ¿Cómo poder aspirar a una beca de estas? Entonces, que nos cuentes cómo es todo ese proceso de uno pensarse en irse a estudiar en el exterior y qué tan viable es y cómo hacer. Bueno, lo primero a ver, yo digo que hay algo que todo el mundo les va a decir y es segundo idioma, pues cualquiera que escojan, o sea, inglés y digamos que lo tienen que tener como base, pero si van a escoger una segunda lengua, portugués, francés, lo que sea, estudienla, ¿cierto? O sea, ese es como el primer paso. Mientras están estudiando en la universidad, traten de arrancar, ir hasta un B1 o B2 en términos de nivel, que digamos son niveles que le permiten a uno presentarse a la mayoría de los programas de formación en muchas partes del mundo, ¿cierto? O japonés. Lo otro que yo les diría es, sean muy conscientes del calendario de becas de gobiernos de los países, porque entonces hay dos perspectivas. Una es, uno se puede ir a estudiar hablando directamente con la universidad. La mayoría de las universidades tienen programas de becas que son propios de la universidad y que muchas veces tienen enfoque de geográfico, enfoque geográfico. Entonces dicen, estas becas solamente son para estudiantes latinoamericanos o estas becas solamente son para personas de Sudamérica o son para personas de tales países y especifican cuáles países normalmente es por nivel de ingresos de Producto Interno Bruto del país, ¿cierto? O sea, básicamente en qué estrato está el país. Eh, pero esas de la universidad normalmente son las fechas de las universidades, entonces casi siempre, y ser muy consciente también de que nosotros trabajamos en un calendario tropical, en el sentido de que nosotros no tenemos vacaciones largas de mitad de año, no tenemos esas vacaciones de verano, y que normalmente las becas, los programas de becas siempre arrancan más o menos en diciembre para poder hacer selección en primavera, o sea, en marzo, abril, para que uno pueda empezar en agosto. Entonces, normalmente, si son becas en el hemisferio norte, ojo que estoy mencionando es el hemisferio norte, en el hemisferio norte, o sea, toda Europa, Estados Unidos y Canadá, normalmente hay que estar aplicando noviembre o diciembre del año anterior, ¿cierto? Para agosto del siguiente año. Ese es uno. En el caso de las becas gubernamentales, como la Fulbright, que es del Departamento de Estado de los Estados Unidos, curiosamente la beca Fulbright es la primera que hace convocatoria. Entonces uno tiene que estar muy consciente de cuándo lanza Fulbright, que es el representante del Departamento de Estado, la del DAAD, que es de la Embajada de Alemania, el NFP de Holanda. Entonces el saber ¿cómo se dice? Las cancillerías y las embajadas de los países cuando hacen las convocatorias y cómo las hacen, ¿cierto? Entonces, normalmente, si mi memoria no me falla, la primera es Estados Unidos, le sigue Holanda, le sigue Suiza y le sigue Alemania. Y después hay otras que siguen después. Pero es casi que poner como en un Excel cuál de los países va primero, cuáles son las fechas, cuáles son los sitios web y cuáles son los requisitos. Muy importante, yo se lo recomiendo de una vez. Cuando tengan su título de pregrado, si su plan es ir a hacer una maestría, no dilaten el tema de la legalización de los títulos. O sea, de una vez vayan a la Secretaría de Sede, allá en la Secretaría de Sede les ponen un sello donde confirman que el acta de grado y el diploma pues fueron emitidos o si quieren una fotocopia, la pueden legalizar, que no es la autenticación. La legalización lo que les permite es llevarla al Ministerio de Educación o enviarla, creo que la pueden enviar por... Como un sello seco de la universidad, sí, algo eso así. le ponen un sello seco de la universidad y ya con eso uno puede hacer los trámites de legalización ante el ministerio que le permiten a uno solicitar una postilla. Esa postilla, cuando ya uno tiene todo ese proceso, ya uno puede enviar copias. Entonces ya uno puede enviarla a cualquier oficina de admisiones en cualquier lado. Entonces, Estados Unidos no hasta hace mucho no estaba en el acuerdo de la Haya, de la postilla, y ya sí está. Entonces ya inclusive ellos emiten y autorizan el uso de documentos apostillados. Entonces no le cojan pereza a eso. Háganlo de una vez. Mientras más rápido lo hagan, mejor.
¿cierto? Eso quiere decir acta de grado, diploma y certificado de notas, que son 3 documentos que siempre les van a pedir. Lo otro es, eso me funcionó a mí, pero era porque yo me estaba entrenando. Yo empecé a tomar examen de idiomas mucho antes de irme a estudiar al exterior. Entonces yo estaba tomando el TOEFL por gusto, pues por gusto de saber cómo era el examen y de entrenarme. Entonces el De TOEFL, por ejemplo, autoexigencia, sí. Ujú. el TOEFL yo lo tomé 2 veces antes de la beca. O sea, yo no sabía que me iba a presentar a la beca, pero yo ya lo había tomado 2 veces. Y antes de la beca tomé el IELTS, por si las moscas. O sea, yo dije, de pronto me salga algo en Australia o en Reino Unido. Ah, la Channing, esas eran las que me faltaban. Channing son de las últimas. Eh, entonces, por ese lado, mi recomendación es entrénense en un examen en la lengua objetivo. Si es en portugués, entonces tomen el CELP. Si es el francés, entonces tomen el DELF. Tomen los exámenes de idioma, siquiera una vez antes de tomarlos ya así en propiedad para presentarse a la beca. Eso quiere decir, tomen los cursos de idiomas para poder estar en condiciones para siquiera tomarlo una primera vez. Que eso es una inversión, que eso es, pues que eso es plata, sí, tómenlo como una inversión. Esa primera tomada del examen, así no les vaya muy bien, es una muy buena inversión, para que les vaya bien al momento de que se vayan a presentar a la beca. Y de resto, no les dé miedo, no les dé susto enviar correos, sean intensas e intensos. O sea, vuélvanse, si van a escribir a una oficina de admisiones, allá hay gente que le pagan es para reclutar y para admisiones. Tal vez nosotros tenemos como el sesgo de que nuestras unidades de admisiones son básicamente unidades de registro, entonces no están tan al tanto de eso, pero cuando uno ve los sistemas universitarios en otros lados, uno sabe que hay personas que básicamente su trabajo es, si les están escribiendo de Sudamérica, esas personas responden en idioma. De hecho, los tienen sectorizados hablando pues de Estados Unidos, los tienen por partes del mundo. Entonces hay unas personas de Medio Oriente y Asia del Sur, tienen otras personas para Europa, tienen otras personas para Sudamérica. Por ejemplo, en la universidad en la que yo estudié había una persona única y exclusivamente para Latinoamérica. Y con ella fue con la que interactué para el proceso de admisión. De hecho, yo hablaba con ella, me escribía con ella en inglés, pues ya después de que llegué allá, pues no, me dijo, no, usted me hubiera escrito en español. Pues yo también escribía en Ay, español y exacto. empezamos una puertorriqueña, para acabar de ajustar. ¿Cómo te ¿Cierto? parece? Entonces, sí, y lo otro es, si le van a escribir a la persona que coordina el programa, tal vez lo que pase y no se lo tomen personal, esto sí es una recomendación. Primero que todo, no se tomen nada de eso personal. Pero si la persona que dirige el programa remite el correo a un tercero, a una asistente o un asistente, no se lo tomen personal. Esas personas son muy ocupadas, normalmente tienen que delegar esos correos y tal vez haya otra persona que les va a responder. Pero no dejen de escribir. Listo. Muy bien, muy bien. Felipe, ¿cómo? Bueno, y a los chicos recuerden que queremos escucharlos. Una de las cosas que siempre piensan los jóvenes es cuál es el momento propicio para pensarme a ir a estudiar al exterior. Entonces, recién salgo de mi pregrado o más bien trabajo un tiempo para saber exactamente qué es lo que quiero, porque sucede igual que cuando nos presentamos a la universidad, ¿no es cierto?, al pregrado, y es que creemos presentarnos a algo, creemos que nos gusta, creemos que esa es la línea, pero finalmente no estamos tan convencidos y a lo mejor estudiamos lo que no era, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el momento para tomar esa decisión? Porque es una inversión importante que estamos haciendo de tiempo y recursos. Entonces, a veces cuando uno está muy recién salido de la universidad, pues no sabe cuál es el área que le gusta, a no ser de que hubiera escogido muy temprano su ruta formativa. Pero entonces, ¿cuándo hacerlo? ¿Cuándo decidirse ir? ¿En qué momento es el preciso? En fin. Yo, desde mi experiencia personal y conociendo otros casos de personas cercanas, yo digo que parte de la respuesta depende mucho del plan de retorno que uno tenga. Si uno no tiene plan de retorno, si uno no se ve, mejor dicho, si uno ve su futuro en ese país que uno está visionando, si uno no está pescando, sino que uno se ve en cierto país, por cualquier razón que sea, yo diría que lo más pronto posible mejor. Es decir, simplemente
proyéctese a hacer un posgrado allá y continuar sin siquiera haber pasado por, digamos, la primera experiencia laboral. Porque normalmente los programas de posgrado en otras partes permiten hacer prácticas, permiten tal vez hacer un reclutamiento inicial, que no es muy común en nuestro país, ¿cierto? En nuestro país es normal, es mucho más común que haya un reclutamiento y unos procesos de selección para personas que están recién graduadas y eso les permite. Pero en otras partes, inclusive los programas de posgrado tienen eso. Entonces, yo diría, si ustedes dicen, yo me voy a ir y entonces mi intención es quedarme porque me gusta el país, etcétera, váyanse una, pues, rápida. Si hay una intención de retorno, normalmente lo que pueden hacer es trabajar un tiempo, o sea, desarrollar habilidades en la práctica de su profesión y apostarle tal vez a hacer un posgrado que les permita enriquecer perfil y retornar, ¿cierto? Es decir, trabajar un rato, buscar una beca. Entonces, dentro de los programas de beca, sobre todo de maestría que hay, Chevening comparado con otros países, el Reino Unido tiene un programa más de apoyo a becas que a doctorado, ¿cierto? Fulbright, por ejemplo, en términos de la apuesta a país que tiene MinCiencias con el programa Fulbright de forma tradicional, el apoyo a maestrías es muy limitado y en unos temas muy específicos, ¿cierto? De hecho, han tomado algunas formaciones específicas para cacao, ¿cierto? Y de hecho, también hay unas becas específicas que son patrocinadas por otros agentes y otros cofinanciadores de las becas. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser mejor en términos de perfeccionamiento del perfil. Entonces, ahí es donde ustedes se pueden dar la oportunidad de decir, yo me gradúo, trabajo un tiempo en eso, en lo que me gradué, pero puede que por aquí adentro ustedes digan, no, es que yo quiero enriquecerlo con este otro tema o quiero cambiar de dirección. Hagan ese cambio de dirección hacia una formación afuera, que el enriquecer el perfil les trae muchas oportunidades al retornar al país. Entonces, es como, según cómo se vea. Normalmente cuando es formación doctoral, eso es como casi que 50-50. Hay muchas personas que se van con la ilusión de retornar y se encuentran las oportunidades y se quedan, ¿cierto? O sea, excepto los que tenemos unas becas que tienen compromiso de retorno. Yo, por ejemplo, tenía una beca con compromiso de retorno, que es un caso muy, muy parecido a Colfuturo, ¿cierto? Colfuturo, pues uno tiene un crédito de beca con unas exenciones parciales, pero básicamente las exenciones dependen de que uno retorne al país, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues una pregunta que me hacían mucho, inclusive ni siquiera los colombianos, me hacían otras personas que estaban allá de otras nacionalidades y me decían, ¿usted quiere quedar? Yo, pues, ¿qué te dijera? Realmente no lo tengo presente ni siquiera porque no es fácil. O sea, a uno sí le decían, no, es que sí se pueden encontrar formas en las que se puede dilatar su regreso. El regreso, pero nunca eximirse del regreso. Entonces era muy curioso porque entonces uno decía, no, hay una persona del Banco Mundial que hizo esto. Sí, muy bien, pero igual el compromiso de retorno se le queda y se le dilata y se le dilata y se le dilata y se le dilata. Y se le dilata. Claro. Entonces, pero esos son casos muy particulares. Yo estoy hablando desde la excepción, no desde la norma. La norma es cualquier programa de becas que no les represente compromiso de retorno siempre va a ser una buena oportunidad para quedarse. Pero también es un enriquecimiento de perfil muy, muy importante. Yo tengo inclusive estudiantes míos egresados del programa de diseño industrial que se han ido a estudiar a Italia, por ejemplo, con Colfuturo, hablando de una beca pues que uno diría que no es tan amigable en general, pero es amigable en el sentido de que estas personas tuvieron ese compromiso, que es un compromiso, es una responsabilidad fuerte que le pone uno con Colfuturo, pero cuando volvieron, por ejemplo, voy a mencionar un caso sin nombre, una diseñadora industrial que se fue a estudiar diseño de servicios a Italia. Cuando retornó, si no estoy mal, aterrizó en Confama y después de Confama saltó a Colombia. A diseñar. De hecho, fue una de las personas que trabajó en el diseño, pues en todo lo que era experiencia de usuario en X. Muy bien. Eso es, como te digo, depende mucho de cuál es el proyecto. Apalancar, crecimiento, sí. Cómo se puede apalancar y cómo puede empujarlo.
Perfecto, muy bien. Estos chicos están muy tímidos hoy. Sí, No no, están cualquier pregunta. preguntando. O todo muy Pues, claro, o todo muy confuso, como no, decimos los no, no, no. profesores. Yo creo que es como con un poquito de timidez. No sé, yo quisiera, Felipe, acá hay muchos chicos también de primer semestre, ¿cierto? Ujú. Estamos como en los de último y los de primero. Para estos muchachos de primer semestre, cuando uno arranca, pues que está como tan perdido, que no sabe si lo que escogió sí es, etcétera, ¿cómo hacer uno para encontrar esos nichos, como en el caso tuyo, ¿cierto? Encontraste estos profesores que te fueron pues como orientando hacia esa ciencia aplicada, todo este tema pues que te lleva después a estos clubes de ciencia. ¿Cómo vivir esa vida universitaria con un mayor sentido, ¿cierto? Con ese sentido de propósito de vida, sacándole el mayor provecho a todos los recursos de la universidad. Bueno, entonces lo primero que yo diría ahí es, a menos de que les genere una angustia existencial el estar estudiando lo que están estudiando, sí es. O sea, no lo duden, sí es, sí escogieron bien, no se metan en cuentos y no se den duro y no se den látigo, sí es, sí escogieron bien. Y se los voy a decir con conocimiento de causa, porque yo entré a estudiar, básicamente mi plan original era estudiar, yo quería estudiar dos cosas, o ingeniería mecatrónica o ingeniería de diseño de producto. Uh-huh. Las dos tenía problema para estudiarlas en Medellín. Una porque no estaba en Medellín, no existía en ese entonces, estamos hablando del año 1998. De hecho, no existe todavía como un programa así como ingeniería mecatrónica, no. Ese nada más existía en dos universidades del país. Una de ellas era la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, definitivamente yo no me podía desplazar a Bogotá, mis papás no, pues era mucho más complicado. Y la segunda, pues definitivamente con respecto a los ingresos familiares, yo no podía estudiar en Solo era Neafit. Neafit, ¿no? Era Neafit, entonces yo no podía estudiar en Neafit porque no existían las becas fundadores, no existía el fondo de PM, no existía nada de lo que existe ahora. Entonces, cerrada la posibilidad por ese lado. Y mi plan, entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo más cercano que puedo estudiar? Ah, bueno, yo quiero mecatrónica. Entonces me presenté a la Universidad de Antioquia de Ingeniería Electrónica y a la Universidad Nacional me iba a presentar a Ingeniería Mecánica. Ese era el plan original. O sea, cuando uno empieza a hablar de planes originales, lo que menos sale son los planes originales. Siempre va a haber un plan, otro. Eso se va para otro lado. Uh-huh. Entonces, cuando ya iba yo con mi mejor amigo del colegio, él también se graduó de ingeniería física, íbamos los dos con nuestro formulario, con el código de ingeniería mecánica, íbamos a entregar A la al ventanilla, 20, sí. a la ventanilla del bloque, del 21, íbamos a entregar la papelería, cuando vimos el aviso allá arriba, justo arriba en el balcón, nuevo programa de ingeniería física, bla, bla, bla. Entonces subimos a hablar con Román Castañeda, el director de Ajá. ese entonces de la escuela. Y nos comentó que era que era la ingeniería física, que era lo que pretendían, y dijimos, no, aquí fue, esto es lo que queremos hacer, eso es desarrollo tecnológico, aquí fue. Entonces los dos cambiamos el código de ingeniería mecánica por ingeniería física. Después de que nos graduamos de ingeniería física, Mario hizo un curso predoctoral en Italia. Mario es tu compañero, sí. Mario es mi compañero, él en este momento está como líder de desarrollo de productos de una empresa que hace computadores cuánticos. Él se graduó de ingeniería física, después hizo una maestría en la Nacional, terminó la maestría en la Nacional, después hizo el doctorado en Dinamarca y ahora está en Holanda trabajando con computación cuántica. Básicamente, en ese momento, pues esa fue la decisión y yo nunca me arrepentí, o sea, yo tuve mis problemas para estudiar, ¿cierto? O sea, vean muchachos, yo así con doctorado y todo, donde me ven, yo tercerié electrónica, o sea, yo perdí materias, listo. O sea, eso no los define de ninguna forma. Importante eso que Es estás más, diciendo, es sí. más, mi promedio no es súper, súper, súper. O sea, si ustedes ven mi promedio de pregrado, no era súper, tampoco era pues súper malo, pero eso no los define, ¿cierto? De hecho, en los comités de admisiones a veces, como miran que uno sea medio decente para estudiar, pero tampoco es como, ah, no, si usted no tiene un promedio de 4.8 y uno muchas veces se mete en la cabeza que tiene que ser súper competitivo para tener ese promedio porque pues todo es muy competido, somos más personas, ¿cierto? Pero en el fondo, básicamente, lo que sea que ustedes escogieron les está dando herramientas para después. O sea, yo aprendí ingeniería física
para aprender cómo es una transdisciplina y una interdisciplina para poder resolver problemas prácticos. Y eso no es nada diferente al diseño. O sea, a mí lo que me abrió el camino para trabajar en diseño fue estudiar ingeniería física. Pero después de que estaba estudiando ingeniería física, yo tenía, eso sí, era una angustia, una cosita aquí en el pecho, y era, todo lo que estamos haciendo es muy bacano, pero no está llegando a la industria, no está llegando a los usuarios, no está llegando a eso. Entonces ahí se me prendió el bombillito de, ve, y no hay una forma de hacer eso, y apareció la gestión tecnológica, ¿cierto? Entonces, después dije, bueno, quiero estudiar gestión tecnológica porque esta situación yo la quiero ayudar a mejorar. Entonces estudié gestión tecnológica. Entonces, cuando ustedes toman un camino, el camino no es tan derecho. Hay personas que el camino sí lo tienen tal vez muy derecho por muchas razones, porque son capaces de focalizarse. A mí me queda muy difícil trabajar un solo tema. Yo les confieso, a mí, si yo estoy trabajando 3 temas a la vez, yo en este momento, por ejemplo, estoy grabando un programa de radio, pues cuando digo estoy haciendo en mis labores cotidianas, estoy grabando un programa de radio sobre historia, estoy trabajando con la formulación de la unidad de apropiación social del conocimiento de la universidad, estoy trabajando en un programa, en una simulación de empaques, estoy trabajando con, ¿qué más estoy trabajando ahora? Estoy trabajando en un proyecto de prospectiva con una empresa inmobiliaria de la ciudad, ¿cierto? O sea, a mí me queda muy difícil como solamente sobre especializarme en una cosa, porque de hecho todo lo que he estudiado son transdisciplinas. Si ustedes ven ingeniería física, eso no es una disciplina, es un paquete de disciplinas. Ingeniería administrativa, eso no es ni finanzas, ni gestión pura y dura, ni liderazgo, es júntelas, eso es una transdisciplina. Gestión tecnológica es lo mismo. El diseño es lo mismo. Entonces, también depende, digamos, de lo que le gusta a uno y lo que lo mueve a uno. A mí en particular las transdisciplinas me mueven y la sobreespecialización. Pero hay personas que les funcionan. Yo no les voy a decir que hay personas que dicen, yo estudio ingeniería mecánica y después voy a hacer una especialización en calidad y después voy a hacer una maestría en mantenimiento. Hay personas que el caminito derecho les funciona. Y viven bien y son felices y están satisfechas profesional y personal. Pues obviamente personalmente eso es otro paseo, pero profesionalmente tienen una satisfacción de irse por un camino muy derecho en términos temáticos. Algunas personas hacemos curvas como para llegar al punto que queremos. Al fin y al cabo, yo quería estudiar ingeniería en diseño de producto. Pues de muchas formas raras y dando vueltas terminé trabajando en ingeniería de diseño de producto, pero no con un título y un diploma de ingeniero de diseño de producto. Claro, claro. Oye, Felipe, hay un tema y yo creo que con esto ya vamos cerrando. Este tema de, démosle la palabra a Angie y después yo pregunto. Adelante, Angie. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Angie. Quisiera preguntarle, pues, hablando del tema de las becas y de los promedios, entonces, digamos que yo estoy a punto de finalizar y he tenido, pues, esa idea de irme, sin embargo, mi promedio académico no es tan bueno. Entonces, quisiera saber si de pronto es, pues, más difícil y cómo hacer, digamos, para uno investigar esas becas, si tienes, pues, como que nos puedes guiar. Bueno, voy a responder en orden. Normalmente en otros países, usualmente si tú tienes el 75%, en pregrado, estoy hablando en pregrado, si en pregrado tienes el 75% de la nota de la escala, para nosotros en Colombia la escala es de 0 a 5, ¿cierto? En otras partes del mundo es de 0 a 4 y en otras partes es de 1 a 10. Las escalas de notas son distintas, pero lo que le dicen a uno es, si en cualquiera que sea su escala, usted obtuvo el 75% de la nota, entonces si ustedes hacen el cálculo y ponen su calculadora y multiplican 5 por 0.75, les va a dar 3.75. Usualmente uno está cubierto siempre y cuando uno tenga un 3.75 y ellos lo consideran como una persona que está por encima del promedio y que está bien. Sin embargo, no rechazan a nadie que, pues, o sea, no es que lo rechacen, sino que obviamente como tienen que priorizar, dicen, bueno, usted si tiene 3.75, al menos cumple con un estándar mínimo aceptable para estudiar un posgrado.
¿cierto? Una persona que esté por debajo de eso, de pronto le ponen más pereques, le empiezan a, pues más cosas, le empiezan a pedir como más, usted ha escrito algo, en la entrevista ahondan un poquito más, pero son un poquito más flexibles en ese sentido. No, lo digo es porque somos de una cultura muy, a ver, de un sistema muy competitivo en donde las becas te las dan es por promedio. Y yo les voy a decir una cosa que me dijo mi asesor, pues mi asesor de tesis, y él me decía, a mí en los comités cuando me pasan las cosas y los puntajes y las cosas es lo que menos miro. O sea, lo único que miran, por ejemplo, ¿qué miran? Y les voy a mencionar cosas que miran. Que uno haya estudiado, por ejemplo, supóngase que es un programa de 10 semestres. Que uno haya estudiado 4 semestres y que hubiera parado 1 año y medio y después estudió otro y después haya parado otro año y después haya estudiado otro. Eso, por ejemplo, le ponen mucho cuidado porque entonces lo primero que le van a preguntar es ¿y qué pasó en ese año y medio? Sí, cierto, ¿qué estabas haciendo? A ellos no les interesa tanto si después de esos 12, 13 años, perdón, 10 semestres, 5, 7 años, de esos 13 semestres, 14 semestres que hay en la mitad, el promedio fue 3.75, no les importa tanto, les importa es qué fue lo que te llevó a interrumpirlo. Entonces, si la respuesta es, no, es que yo me fui a hacer un proyecto de voluntariado durante 1 año y medio a tal parte, en un kibutz, bla, 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 y uno les argumenta por qué ese hueco ahí, entonces, listo, saldada la cosa, no hay problema. Pero en términos de los promedios, como les digo, el punto 75 de la escala para nosotros es 3.75. En los posgrados, por ejemplo, para el doctorado, sí nos ponían un estándar un poquito más grande. O sea, para el posgrado, por ejemplo, sí decían que tenía que ser creo que el punto 85, algo así, que eso era 4 punto algo, ¿cierto? Entonces ya sí hacen un corte mucho más fuerte cuando cuando va a ir a un estándar de investigación, pero igual, me decía el asesor trabajó mucho tiempo en la Universidad Estatal de Portland, en Oregon, y él decía, a mí me pasaban los exámenes, los puntajes del GRE, del IELTS y esas cosas, a mí lo que me interesaba era la entrevista, en qué había investigado y si había tenido una historia académica relativamente normal. Y normal es que somos seres humanos, que, cierto, hay unas consideraciones mucho más laxas, no, más flexibles. Sí, lo que pasa es que aquí, como tú dices, aquí estamos acostumbrados a los súper competitivos, ¿cierto? Y todavía uno encuentra empresas que en sus procesos de selección siguen pidiendo el promedio ¿cierto? Cuando hay otras cosas que nos dicen incluso mucho más de la persona. Hay otros indicadores muy distintos que el número. Sin decir que ser bueno académicamente sea malo, no. Está bien, pero sí se complementa con otras cosas, ¿cierto? No, pues, por eso les puse el caso de que yo tercería electrónica, al menos superé ese 3.75, no les voy a decir por cuánto. Muy bien, pero bueno. Y lo otro con lo de las becas, en el momento en el que yo egresé, había un recurso muy importante, no sé cómo haya evolucionado Universia, tenía una base de datos como un blog donde pues, ponen pues Fundación Carolina, todas las becas, sí. a las becas, pero ahora las redes sociales realmente es lo que le va indicando a uno cuando salen las convocatorias. Entonces, lo primero es, como les digo, si es beca nacional de un país, la embajada. Normalmente el Instagram o el Facebook o la red social de la embajada es la que les da pistas de cuándo va a salir la convocatoria. Si son las universidades, ahí sí es otra estrategia muy distinta. Es armen una hoja de Excel y empiecen a hacer universidades, pues a buscar universidades objetivo y las páginas web de las oficinas de admisiones, porque es la única forma. O sea, para contarles así una infidencia, mi hoja de Excel para la admisión al doctorado tenía 47 universidades. Por Dios. Yo arranqué con 47 y terminé con un pool de 7 que nos pedían en Fulbright, y de esas 7 bajó a 5 de las que me llamaron a entrevista. De esas 5, 2 me hicieron oferta. Súper. Eso hay que hacer un embudo. Muy bien, muy bien. Angie, ¿quedó respondida tu pregunta? Claro que sí, muy, muy claro. Muchísimas gracias, muy amable. Perfecto, perfecto. Bueno, yo quisiera, antes de despedirte, Felipe, un tema que mencionaste, nos estamos extendiendo un poco, pero creo que es muy interesante, y es que mencionaste otro campo de tu vida que
que es el tema de llevar la ciencia de una forma más fácil a la población, ¿cierto? Porque puede que acá también quienes nos están escuchando hoy, su inquietud sea esa, un poco como la docencia o cómo vienen muchos chicos foráneos que a lo mejor quieran devolverse a sus territorios a contarle a otros de las personas que están allá en ese territorio cómo es la ciencia y cómo estimular a otros a que entren. Entonces, ¿cuál es el camino para meterse en apropiación social? Es decir, si yo no pude estudiar periodismo y era uno de mis intereses, pues cómo a través de haber estudiado ciencia soy capaz de volver hacia allá, hacia la comunicación de la ciencia a otros públicos. A ver, la apropiación, digamos que ya cuando uno la ve como concepto sombrilla, tiene mucho más que la divulgación, pero voy a mencionar por qué es valiosa la divulgación. Normalmente cuando son profesionales que vienen de territorios no urbanos, y es donde voy a empezar a mencionar una cosa muy importante, y es que los diálogos de saberes rara vez ocurren en la ciudad, ocurren es en el territorio. Y las personas que vienen del territorio, tal vez a formarse y a tener otras conversaciones, usualmente vuelven al territorio con otra visión y desde el territorio pueden generar muchas cosas, siendo lo urbano también otro territorio, ¿cierto? Yo nací en Medellín, yo no soy de territorio, pero hay que reconocer que la urbe y lo urbano también tiene unos asuntos territoriales. El asunto con la apropiación es reconocer que desde esas regiones, desde esas partes del país donde hay unos saberes, esos saberes se ponen en diálogo precisamente y conversan con otro tipo de saberes, lo que podríamos llamar la ciencia occidental, la ingeniería, ¿cierto? Lo que nosotros estudiamos. Pero en ese sentido, la apropiación social es cómo puedo yo mejorar las condiciones de vida de las personas allá intercambiando, ¿cierto? Enriqueciendo lo que ellos tienen y enriqueciendo lo que nosotros tenemos y haciendo una mejor, digamos, masa de conocimiento y un cuerpo de conocimiento mucho más robusto. Y en ese sentido la divulgación es parte de la solución. Es decir, uno diría, bueno, por ejemplo, los ejercicios de popularización de la ciencia, los youtubers y tiktokers que ahora trabajan con ciencia, ¿cierto? Hay unos que son muy tradicionales, Javier Santaolalla, Ciencia Café Paso Merced, está de Big Bang Theory, pues que son otros. Digamos que esos ejercicios de divulgación son interesantes porque traen precisamente, y han aparecido muchos más, o sea, yo ya he visto desde esos youtubers pasando por Instagram y ahora con TikTok, he visto que ha habido como una cosa muy interesante, y es que hay personas que tienen una voz y que hablan de noticias científicas y que las tratan de explicar de la mejor manera posible. Entonces, claro, siempre va a ser interesante un ejercicio de divulgación, de popularización de la ciencia, para aquella gente que se interese en aprender y que ojalá esa gente esté en territorio, que esté en una región que no tenga esa priorización en términos de, llamémoslo así, de desarrollo económico y de educación, que por eso también muchas universidades tienen esas apuestas. La Universidad Nacional tiene la apuesta con sus sedes en regiones del país, y la sede de La Paz es muy clara en términos de por qué se hace ahí y para qué, pero igual desde que yo estaba estudiando San Andrés, Leticia, Arauca, ¿cierto? Esas sedes siempre han tenido esa vocación, pero la idea siempre va a ser enamórese para que después vuelva tal vez a su lugar de origen y empiece a utilizar ese conocimiento y mezclarlo con lo que hay allá. Y ese es el ejercicio de apropiación. Tal vez no había ocurrido de una forma sistémica y ahora nos estamos ocupando un poquito de devolver a las personas con herramientas. Es, listo, usted se va a devolver después de estudiar, pero entonces venga, tome un toolkit, una bolsa de herramientas y mire cómo puede hacer apropiación. O venga, vamos a financiar proyectos de apropiación social del conocimiento que van a ocurrir de donde usted viene, ¿cierto? Eso también es una cosa que apenas, de hecho, como país estamos
agarrando porque la legislación al respecto tiene 3 años y el esperar a que aterrice todas las normativas alrededor de apropiación social del conocimiento y de ciencia abierta que propone MinCiencias va a tomar un ratico y apenas lleva 3 años de promulgada esa legislación. Entonces hay que esperar a que pase un poquito. Y obviamente siempre va a ser importante unas personas que queremos contar el cuento desde la pasión, pero también unas personas que lo agarren para llevárselo en el morral. Claro. Mira que eso es muy interesante porque normalmente pues, los foráneos no saben cómo devolverse a los territorios, ¿cierto? Uno llega aquí esperanzado en que pueda devolverse, pero al final no encuentra la manera, no encuentra esa caja de herramientas que dices tú, y nos pasa con los estudiantes PEAMA, ¿cierto? El plan retorno de los PEAMA es una cosa importante, pero que no siempre se da porque creo que justamente le faltan esas herramientas para el retorno, ¿cierto? Usted es ingeniero civil, pero ¿cómo llega otra vez a llevar y a inspirar a otros? No le enseñamos cómo hacerlo. Entonces yo creo que ese tema, y estos chicos que ahorita estén empezando apenas en la universidad, pues van a tener ahí un filón de desarrollo, porque como tú dices, la norma está muy nueva y todo este camino normativo, pero cuando ellos ya empiecen a avanzar en su carrera en 2 o 3 años, ya la cosa va a estar más madura, de tal manera que cuando salgan al ejercicio de su profesión ya van a poder ir a llevar ese conocimiento allá a esas zonas con esa caja de herramientas, y creo que es muy valioso porque creo que muchos sí vienen con la ilusión de retornar, solo que no logran saber cómo hacerlo. De acuerdo. De acuerdo, muy bien. Bueno, no, entonces a darte las gracias. Felipe, creo que tienes de cualquiera de los temas que presentaste en tus diapositivas, nos hubiera dado para una presentación enorme, un conversatorio gigante. Nos quedamos debiendo otros conversares de estos, como dicen, unas juntanzas para conversar sobre cada uno de estos temas. Yo creo que dejas a los chicos como picados con cada una de esas temáticas. Voy a compartirles a todos pues tu perfil en LinkedIn por si también te quieren como abordar, porque seguramente pues que habrá temas particulares de interés de cada quien, entonces para que puedan contactarte. No sé, nos has dejado muchos mensajes, pero de cierre último, ¿con qué frase o con qué tema quieres despedir a estos jóvenes hoy? Sean muy conscientes y abran mucho los ojos a lo que está pasando ahora, pero no se monten en buses solamente por modas. Si hay cosas que están pasando ahora, como mencionaba ahorita, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, hay cosas que sí están muy presentes en la discusión y en los medios, pero sean muy fieles a lo que ustedes quieren, ¿cierto? Si ustedes no tienen algo que lo hacen con pasión, probablemente sí encuentren un trabajo, pero no un oficio y no una profesión. Entonces sean muy consecuentes con eso. Perfecto, perfecto. Y yo creo que en esta hemos estado trabajando en los últimos semestres, digamos en los últimos 2, 3 años, ayudando a los jóvenes a descubrir ese propósito superior, ¿cierto? Ese sentido del para qué de la vida. Y yo creo que estas charlas, pues justamente las estamos buscando para eso, ¿cierto? Para que ellos tengan elementos donde beber, que puedan definir claramente hacia dónde es que van, independiente de lo que esté sucediendo como el momento de la moda, como lo dices tú. Felipe, gracias por compartirnos todo esto que has hecho, tan maravilloso, inspirador. Y yo creo que ahí los chicos salen con muchos elementos para seguir reflexionando. Gracias por tu tiempo, gracias por haber aceptado la invitación de estar acá con nosotros, y a los chicos gracias por haberse conectado, y a quienes después nos van a ver a través de YouTube. Seguiremos entonces en los próximos días con unas nuevas lecciones que nos dejan estos egresados como Felipe, que tanto nos inspiran. Felipe, de nuevo, gracias y muy buena tarde para ti y para todos. Y gracias por las personas que se conectaron y por escucharme. Chao. Chao, gracias chicos. Una buena noche. Buenas noches. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.